Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En todo caso, el eje de economía y empleo arrancó con la pregunta que para generar empleo y sostener la dolarización, la economía del Ecuador necesita crecer más. La pregunta que hacía Ruth del Salto, que moderó este debate, decía cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer la inversión extranjera. Bueno, no se dijo mucho de los cómo, pero ambos candidatos coincidían en que hay que generar empleo. ¿Cómo se genera empleo? ¿Cómo se sostiene la dolarización? Gracias a Julio José Prado, quien fue ministro de la Producción. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Julio José Prado tiene una visión respecto a esto. Vamos a escucharlo. Gracias nuevamente, Julio José, por aceptar esta entrevista, por su tiempo y por ilustrarnos a los ecuatorianos esto, cómo se genera empleo, cómo sostener la dolarización y un poco esclarecer estos temores que se tienen, que creo que son bastante válidos, más allá de que se diga que es ingenuidad, que es un tema de campaña política. Creo que hay que hablar de estos temas, porque el país está en crisis y ya no podemos más los ecuatorianos. Hay mucha gente que no llega a fin de mes y la situación se va complicando. Además, si esto se suma el tema de inseguridad y etcétera, pues bueno, hay un largo camino y mucha esperanza quizás de lo que se pueda lograr para salir de este hueco. Gracias nuevamente, Julio José Prado. Y bueno, cuéntenos cuál es su visión, primero de lo que vio en el debate, de las propuestas o escasas propuestas. En todo caso, ambos candidatos coinciden en que hay que generar empleo. El cómo es la gran pregunta y también cómo sostener la dolarización. Bienvenido, Julio José. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Verónica? Gracias a la invitación y saludo a todos quienes nos escuchan. Sí, a ver, primero con respecto al debate, digamos, ¿no? Siempre el formato es complicado, creo que se entró en un nivel de debate incluso personal, ¿no es cierto? Con cierto nivel de grosería, incluso en algún momento, y eso, claro, ya hace que el debate, desde el punto de vista de la comidilla del día a día y las redes sociales pueda ser interesante y muy comentado, pero desde el punto de vista de la profundidad de lo que se requiere para tomar una decisión, hubo poco, digamos, ¿no? Pero sí hubo, a mí el eje que menos, quizás por mi formación, que menos profundidad me dejó fue el eje económico, porque no se basó en propuestas específicas para fortalecer justamente, como usted bien dice, o la dolarización o el crecimiento económico o la generación de empleo, sino en eso, ¿no? Ataques de lado y lado. Lo que sí, digamos, puede haber quedado un poco más claro es el tipo de modelo económico que proponen los dos candidatos, digamos, la candidata Luisa González del correísmo propone un modelo muy, muy similar a lo que ya tuvimos durante los 10 primeros años. Altísima intervención del gobierno a todo nivel, intervención en los temas productivos, direccionamiento de dónde y cómo tiene que entregar el crédito, por ejemplo, el sistema bancario, una visión hacia el sector externo, hacia las exportaciones y las importaciones muy controlado, basado sobre todo en el tema arancelario, salvaguardas, ¿no es cierto? Controlar lo más posible la economía a través de las diferentes superintendencias de control de poder de mercado, etcétera, demás, porque ellos no creen en el mercado, creen básicamente en la intervención del sector público para, digamos, hacer que el sector privado funcione bien. ¿Ya? Esa es la visión general y creo que se va a repetir por ahí. Por el lado del presidente Noboa, para serle muy sincero, todavía no se puede terminar de entender, creo yo, muy bien cuál es su visión de política económica. Porque el propio presidente se llama a sí mismo como una persona de izquierda o de centro izquierda, moderado, evidentemente, frente a la candidata del correísmo, pero sin duda que el primer año no creo que ha logrado demostrar cuál es su visión, digamos, de una economía más liberal, de una economía más centrada hacia los temas productivos externos, etcétera, y demás. Sin embargo, sí creo que la visión queda mucho más clara, orientada hacia favorecer los acuerdos comerciales, hacia favorecer las inversiones extranjeras, hacia no meterle la mano a la producción local, sino dejar que sea el sector productivo, digamos, y no aplastarle al sector productivo para que pueda desarrollarse de mejor forma.
Entonces, creo que ahí hay dos elementos importantes. Ahora, evidentemente, está el tema de la dolarización, que no sé si quieres ya abordarlo directamente ahí, porque creo que ahí hay Claro, dos terminemos de diferencias cerrar, Julio José, el importantes. tema del debate, porque, por ejemplo, Daniel Sí. Noboa comenzó aseverando que la economía del país crecería un 4% en este año. Quizás es demasiado optimista porque la mayoría de organismos multilaterales y el propio Banco Central prevén que la economía crecerá poco, entre 1 o 2% en el mejor de los casos. Daniel Noboa justificaba esto porque decía que ya tiene estabilizada la balanza de pagos y también tenemos estabilizada la dolarización, mencionaba. ¿Fue muy optimista el presidente candidato en mencionar este crecimiento del país? Creo que ahí hay un par de errores del presidente Noboa y que no le hacen bien a su propia campaña y a su propia imagen, digamos, en el mundo económico, digamos, ¿no? Entonces, primero está sobredimensionado ese número, sin duda que no, en el Ecuador no va a crecer al 4%. En el mejor de los casos, las mejores estimaciones que tenemos hoy por hoy con la data disponible están en alrededor del 1.6, 1.8, mejor de los casos 2%, digamos, ¿no? Y eso porque va a haber un rebote del crecimiento económico después del muy mal año que tuvimos en el 2024, que todavía no sabemos qué tan malo fue porque no tenemos datos del último trimestre, pero sí podemos anticipar que va a estar en negativo, sin duda, es decir, por debajo de cero el crecimiento económico y mucho más cercano entre el menos 1% de crecimiento e incluso hasta el menos 2 comienzan a planificar algunos organismos multilaterales. Entonces, es un año muy malo. Entonces, la base sobre la que vamos a partir este año 2025, el crecimiento va a ser 2, pero el gap, digamos, la diferencia entre un año y otro va a ser que se sienta como recuperación, pero en realidad no es un crecimiento económico suficientemente fuerte. Ojalá fuera el 4, no veo ningún fundamental económico que nos haga pensar que va por ahí. El segundo tema, y creo que es un error, y ahí vamos al tema de la dolarización también, Verónica, es decir, que la dolarización estuvo en riesgo el año pasado por el tema del déficit fiscal y el desorden fiscal que supuestamente heredó el presidente Noboa. Eso no es cierto. Sin duda que había complicaciones muy fuertes y presiones muy fuertes en el sector fiscal, digamos, en el gobierno por falta de dinero, pero nunca estuvo en riesgo la dolarización, digamos, por esa complicación. Y es ahí donde comienzan a surgir los debates que nos tienen hoy por hoy asustados a todos porque ¿qué mismo pasa con la dolarización? El gobierno Antes, dice que antes estuvo de en tocar riesgo dolarización, y porque avanzamos, es ¿no? como un ítem aparte de este debate que se Sí, sí. dio, también González, Luisa González, si bien ella no detalló la proyección de crecimiento de la economía si es que llega a ser presidenta, pero mencionaba que propone reducir la tarifa del IVA, que se subió, sabemos, del 12 al 15%. ¿Cómo ve esto? Ella mencionaba que lo único que se hizo fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, contra la economía y que va a ser una reactivación productiva con inversión pública eficiente y bajar ese impuesto. ¿Usted qué tan factible ve esta propuesta que hace la candidata González? Pero es una propuesta en este momento muy complicada de realizar y de ejecutar, porque si es que se va a bajar y vamos a volver a un IVA del 12%, por decir alguna cosa, o incluso el 10% que algún momento se propuso en la primera vuelta electoral, pues eso significaría que hay que sacar de algún lado, ¿no es cierto?, entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, dependiendo de qué se reduzca, digamos, ¿no? Entonces, eso significaría que el déficit fiscal se va a ahondar y entonces si no hay esa plata hay que buscar otros tipos de impuestos para poder avanzar. Entonces, habría, y eso no lo dijo la candidata Luisa González, pero ¿qué otro impuesto es el que ella subiría? ¿Es un impuesto a la renta? ¿Es un impuesto al patrimonio? ¿Es un aumento del ISD del 5% que está al 10%? ¿Es un aumento de aranceles? ¿Por dónde van a equilibrar, digamos, ese hueco que se deja? Entonces, yo creo que el golpe del IVA sin duda fue fuerte el año pasado, no tanto del aumento de precios al consumidor, sino el efecto fue sobre los costos al productor, porque se encarecieron los costos al productor y esos costos adicionales no pudieron ser traspasados al consumidor y ese es un problema que venimos arrastrando desde el año pasado, pero ya está asimilado en la economía, ya estuvo, ya está ahí. Entonces, más bien se debería buscar mecanismos, y ahí sí coincido con los dos candidatos, para ser que el gasto público sea mucho más eficiente. El gran problema que tenemos, Verónica,
es que el modelo económico que tenemos y el modelo fiscal que tenemos en el Ecuador es insostenible. Tenemos el segundo gasto frente al PIB, según gasto público frente al PIB más alto de América Latina. El primero es Brasil y el segundo es el Ecuador. Ah, Mucho más lejos que Brasil es países. gigante. Sí, 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 y en porcentaje, digamos, Brasil gasta mucho y el Ecuador está justo después. Entonces, cualquier recaudación adicional que se hace, cualquier esfuerzo que se hace desde la ciudadanía a través del IVA o desde el pago de impuestos a través del sector privado, termina yendo al hueco del Estado y cada vez el Estado requiere más dinero. Cada año vuelve a haber una reforma tributaria. Entonces, ese es el tema que tenemos que pensar, cómo comenzamos a optimizar el tamaño del Estado, que el correísmo lo llevó a un nivel absolutamente exorbitante y que de ahí ha sido muy difícil bajarlo, ¿no? Y ningún gobierno después de Rafael Correa, ni el gobierno de Moreno, ni el gobierno de Lazo, ni el gobierno de Novoa han logrado bajar ese gasto como debería ser. Es muy Que se ha difícil. vuelto como un hueco infinito. En todo caso, lo que menciona la candidata González es matemática básica, ¿no? Si es que vas a quitar de un lado la plata, pues tienes que ver cómo suples de eso. De todas maneras, eso no se dijo en el debate. Lo que sí se mencionó, y ahora sí vamos a la materia, Julio José, el tema de la dolarización, que fue lo más mencionado en el debate. De hecho, este término, según se reportó, pues fue mencionado alrededor de 11 veces en el debate, sobre todo por las interpelaciones de Novoa a González, ya que Novoa cuestionó a la candidata por las críticas al sistema de la dolarización que han hecho actores del movimiento correísta, como el candidato vicepresidencial Diego Borja, el mismo expresidente Correa, Andrés Arauz en su momento también. Y bueno, González se centró en reiterar que la dolarización es muy importante para el país y aseguró que no va a desdolarizar el país, pero tampoco mencionó qué acciones implementará para preservar este sistema. ¿Qué impresiones le deja el debate sobre esto de la dolarización y también, bueno, sobre estos temores que existen reales de una dolarización al ecuatoriano? Usted estuvo el lunes en un debate muy interesante en una radio colega con Juan Pablo Jaramillo. ¿Qué se dijo sobre esto? Bueno, ¿cómo ve todo este tema, Julio José? Sí, a ver, ese es un tema sin duda central de preocupación que renace cada vez que hay la posibilidad, digamos, de que el correísmo regrese. Y ellos lo que dicen del lado, digamos, del correísmo, ¿no es cierto? Y todos los asesores y analistas económicos relacionados al correísmo, es que esta es una narrativa que se crea simplemente para generar, digamos, una narrativa política y tratar de rebajarles a ellos por algún motivo. Pero son ellos mismos, en realidad, durante los últimos, no los últimos último años, sino los últimos, en realidad, 5 o 6 años, que con sus propias propuestas, con sus propias declaraciones, han abierto la puerta para que se haga lo que ellos, se vuelva a hacer, lo que ellos hicieron mal durante el correísmo, que ya le voy a contar qué es lo que hicieron mal. Y entonces ahí es donde sale el término. El término ecuadolarización fue acuñado y creado por el propio Andrés Arauz, ¿no? Después él habló de una convertibilidad a la ecuatoriana en un medio argentino en el año 2000, si no estoy equivocado, en el año 2023, ¿no? Habló de cómo se daría una especie de convertibilidad, como lo hizo la Argentina en su momento, con una moneda electrónica. Y él le mencionó, es una convertibilidad electrónica, mencionó en esa entrevista, que está evidentemente grabada y está en redes sociales y ahora ha revivido esa entrevista. Y después, en este debate que tuve yo el día lunes, debate de 1 hora largo, muy técnico también, a veces difícil de comprender estos temas, pero a mí lo que me quedó claro, Verónica, es que el correísmo primero no entiende el riesgo de meterle la mano al Banco Central y no entiende el rol de un Banco Central en dolarización. Creen que es lo mismo que debe hacer un banco privado y que está bien que el Banco Central le preste plata al gobierno a través de lo que llamamos emisión inorgánica, es decir, de ponerle papelitos al Banco Central que no tienen ningún respaldo y Claro. que con ese respaldo, sin ese respaldo, digamos, esos papelitos que no tienen respaldo, el gobierno comience a pagar deudas, salarios y demás. Entonces, ¿cuál fue el problema central? Y ahí, después de esto, hago una pausa para conversar con usted, pero ¿qué es lo que hicieron, Verónica? Esto es lo que le llamo yo y le llamamos varios economistas el virus monetario. En un banco central, en dolarización, donde no se puede emitir, no es que ellos emitieron billetes ecuadólares ni emitieron nuevos dólares, porque eso no se podría. Lo que hicieron es que le pusieron papelitos valorados casi, casi al final del gobierno de Correa en alrededor de 5.500 millones de dólares
Esos 5.500 millones de dólares eran en forma de bonos y papeles que estaban en el activo del Banco Central. Con eso el Banco Central le dijo al Ministerio de Economía y Finanzas, en la cuenta del Tesoro que tú tienes en el Central, te voy a poner esos 5.000 millones de dólares. El gobierno dijo, no sé de dónde viene esa plata, no me importa tampoco si está respaldado o no, pero entonces yo puedo comenzar a girar ya, digamos, billetes, digamos, comenzar a pagar sueldos, comienzo a pagar sueldos de los burócratas, comienzo a pagar deudas a proveedores y demás, y eso se riega hacia el sistema financiero. Esta es la fase número uno, se expande el balance del Banco Central. Por eso que ellos dicen, nunca hemos emitido un dólar paralelo, nunca ustedes han visto en Ecuador. Sí es cierto, no es que hay monedas emitidas en el Ecuador o billetes emitidos falsamente en el Ecuador, eso no existe. Lo que hay es una expansión del balance del Banco Central y ese del virus que lo regaron en la economía. Y ya le cuento después por qué es tan peligroso este tema. Ahora, lo que dijo la candidata González, capaz no suena tan convincente con eso de que hay que fortalecer la dolarización y que eso va a hacer en su gobierno, porque en su plan la candidata menciona, o bueno, ellos mencionan la intención de recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización. Y esto tal vez puede sonar a mecanismos de manipulación monetaria. ¿Qué cree usted, Julio José, sobre esto que está en el plan de Luisa González? No lo digo yo, esto está escrito en el... Totalmente. A ver, entonces, la primera parte es de expandir el balance del Banco Central en base a papelitos que no tienen ningún respaldo. Hasta ahí, digamos, es lo que la primera fase. ¿Cuál es la segunda fase? Ahí viene lo que dice el plan de Luisa González y lo que ya hizo el correísmo entre el año 2009 y 2016, que es como ese dinero que se ha expandido, digamos, sin respaldo a través de transferencias electrónicas que habrá hecho el Ministerio de Economía en su momento, y eso generó un depósito en el sistema bancario privado. Una vez que los bancos, ¿no es cierto?, comienzan y los dueños de ese dinero, las personas a las que se les pagó con esos depósitos que se hicieron en el Banco Central, esa gente dice, yo quiero hacer una importación a nivel internacional, quiero utilizar el dinero que está en el Banco Central. Claro. Entonces los bancos van al Banco Central y le dicen, por favor, Banco Central, necesito mi dinero que tú me dijiste que hay aquí para poder hacer importaciones, pagos al exterior, etcétera y demás. Y entonces el Central dice, que efectivamente lo dijo en ese momento, yo no tengo suficiente plata para poder hacer esa importación porque se requieren dólares constantes y sonantes para poder importar, tú hazlo directamente con tu liquidez. Y entonces el correísmo se encargó de comenzar a controlar la liquidez privada bancaria a través de lo que ellos llamaron el coeficiente de liquidez doméstica, los impuestos de los activos en el exterior y otros mecanismos y normativas que hicieron que la plata que tenían los bancos termine siendo prestada obligatoriamente, digamos, al Banco Central y al gobierno de turno. Y entonces esos son los mecanismos que le generan y le debilitan a la dolarización. Entonces, cualquier implementación de temas relacionados con restricciones a la movilidad de capitales, aumento del impuesto a la salida de divisas de forma desmedida, coeficientes de liquidez doméstica, tomarse la plata por aquí, por allá privada para tratar de financiar al gobierno y cualquier mecanismo de emisión secundaria a través de dinero electrónico o pago de bonos digitales para pago a proveedores, etcétera, cualquiera de esos mecanismos puede debilitar la dolarización. Lo bueno, Verónica, es que esto está prohibido ya. No se puede hacer. Ellos no pueden ya volver a hacer lo que hicieron con el Banco Central, porque en la ley de defensa de la dolarización del año 2021 se les impidió. Ahora, en el debate que yo Podría tuve ser el día cuestión de que lunes, deroguen esa ley, ¿no? Las cosas se hacen y sí, se sí, deshacen. Juan Pablo Jaramillo, ¿no es cierto?, uno de los principales asesores del correísmo en este tema, clarísimo me respondió en ese momento que ellos creen que volver a prestarle plata al gobierno del parte del Banco Central les parece totalmente lógico y que volver a tener un mecanismo estilo dinero electrónico les parece lo más lógico. Y entonces yo le dije, pero eso es ilegal. Bueno, esas son las cuestiones que tenemos que discutir después, ¿no? Entonces, tienen intención de hacerlo, no entienden el riesgo que le podrían generar a la dolarización y por eso todos tenemos temor con lo que puedan hacer. Sí, temores que son realmente con bases, aunque muchos digan en las redes sociales que es un tema de ingenuidad, que es una campaña de miedo, pero estamos viendo lo que está escrito en el plan de Luisa González, no nos estamos inventando y bueno, esto puede realmente
tener muchas consecuencias, como le está explicando Julio José Prado. Ahora, hablando de fortalecer la dolarización, porque en esto ambos dijeron, ambos candidatos, que quieren fortalecer la dolarización. ¿Qué fortalecería realmente la dolarización, Julio José? Lo primero que fortalece la dolarización es dejarla en paz, Verónica, ¿no es cierto? La dolarización, antes de que el correísmo le meta la mano, primero en el año 2008, endosándole bonos de la banca pública al Banco Central, que los sobrevaloraron, ya comenzaron a generar un hueco en el balance del Banco Central. Y segundo, le remataron al Banco Central en el 2014 cuando le endosaron estos papeles del gobierno en base a los cuales expandieron el balance. Entonces, primero, no hay que volver a meterle la mano al Banco Central. Miren, Verónica, cuando nos dolarizamos, el Ecuador se dolarizó básicamente porque en el Ecuador el Banco Central se comportó muy mal y, e hicimos emisiones inorgánicas que nos llevaron a la crisis del año 99 y a la crisis bancaria, digamos. Era una crisis bancaria con emisión inorgánica y eso generó toda clase de problemas en ese sentido. Cuando nos dolarizamos, se le dijo al Banco Central tres cosas bastante sencillas que había que cumplir. El primero, que cualquier emisión que se haga de moneda fraccionaria, esas moneditas que tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto?, tenía que estar 100% respaldado en el Banco Central en dólares, digamos, ¿no? Eso es lo respaldado en dólares. Lo segundo que se le dijo al Banco Central, tú no le puedes prestar plata al gobierno de turno, no le puedes financiar al gobierno de turno porque no es tu rol como Banco Central. Si el gobierno quiere financiarse, que vaya y pida deuda interna o deuda externa, pero no el Banco Central, porque eso sería emisión monetaria y se le dijo no. Y el tercero tenía que decir, y la tercera regla era los balances del Banco Central tienen que estar cuadrados. Si tú tienes dinero por un lado en el activo, tiene que estar, digamos, una deuda en el pasivo tiene que estar respaldada por un activo líquido en el Banco Central. Todo esto, Verónica, lo rompió el correísmo en el año 2014 con el Código Orgánico Monetario y Financiero y en el 2021, ventajosamente, se pudo reponer lo que se había dado de fortalecer a la dolarización. Ese es el primer elemento. Segundo, rapidísimo, fortalecer las exportaciones. Hay que hacer más acuerdos comerciales con todos los países del mundo. El Ecuador tiene que ser una economía abierta que se beneficie de sus excelentes productos, pero claro, si hay una visión hacia encerrarse, no a cerrar acuerdos comerciales, a poner más aranceles, más salvaguardas, el Ecuador no se beneficia de eso. Y el tercero es atraer más inversiones extranjeras. Esa es la forma de fortalecer la dolarización. Cualquier cosa que vaya en contra de esto que he mencionado, manejar la liquidez local, ponerle trabas al sistema bancario, ponerle trabas al exportador o al inversionista, genera problemas para la dolarización del punto de vista de política productiva y económica. Y esto no tiene nada que ver con emitir dólares, digamos, que no es el riesgo mayor porque no es por donde va ahí el riesgo. Clarito como el agua, gracias por esa cátedra, don Julio José Prado, exministro de la Producción, gracias por acompañarnos en este día, ayudándonos a entender un poco lo que se dijo en el debate presidencial respecto al tema de la economía, de cómo activar la economía, generar empleo, fortalecer la dolarización y por supuesto qué tan creíbles son esas propuestas y también sobre este temor bastante fundado en realidad de lo que podría ser un proceso de desdolarización. Gracias nuevamente, Julio José. Quizás algún mensaje para nuestros amigos oyentes antes de terminar esta entrevista. Sí, Verónica, más allá de que todos tenemos temores, ¿no es cierto? Hay que saber que ya se han puesto suficientes candados en los últimos años para defender la dolarización. Entonces, en caso de que gane, digamos, el correísmo, lo que tenemos que estar todos atentos, los ciudadanos, los empresarios, los analistas económicos, los medios de comunicación, es que no vayan a romper esos candados que ya están puestos. Más allá de eso, la dolarización va a seguir en el Ecuador y se va a seguir fortaleciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado y el resto, seguir produciendo, seguir avanzando, seguir haciendo cosas positivas y no dejarnos meter tampoco en un miedo excesivo, que también hay actores políticos que están tratando de meternos por ese lado, ¿no? Así que cuidado, pero prudencia con lo que puede venir más adelante para que no hagan lo mismo que ya hicieron en el año 2014. Un importante mensaje. Gracias nuevamente, Gracias. Julio José Prado, por acompañarnos en esta mañana.